El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Grave crisis hospitalaria en Bogotá. Es indignante, dicen pacientes. Hospitales El Tunal y Meisen de sectores muy pobres con hacinamiento del 300%. Alcalde y secretario reconocen desbordamiento por déficit de camas. Demandante de Medimás denuncia amenaza de muerte. 40.000 trabajadores de Medimás alerta por temor a masacre laboral. Gobierno fija topes a 50 medicamentos. Líder social que se salva de atentado denuncia campaña de exterminio de líderes. Fiscalía dice que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 274 líderes sociales. La ONU pide claridad sobre asesinatos y castigo a responsables. Medicina Legal confirma macabro asesinato de mujer chilena. Gobierno refuerza medidas de protección a líderes. 53 años de cárcel a sujeto que violó, asesinó e incineró a una niña. Otro revés jurídico para alcalde Peñalosa. Juez frena ecoparque en Embalse San Rafael. Se agudiza guerra comercial entre Estados Unidos y China. Culpan al piloto y a un pasajero por la tragedia aérea de Rusia. Lady Gaga causa revuelo en la alfombra roja más glamurosa del mundo al cambiarse 4 veces. Les tengo las imágenes del Met Gala en New York en minutos, así que no me fallen. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Un inédito recorrido comienza mañana el presidente Duque. 2. El presidente Iván Duque confesó hoy cuál es una de las grandes pasiones de su vida. 3. Santa Fe acaba de realizar la peor campaña de sus 75 años de existencia. Y con razón. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Una verdadera crisis hospitalaria en Bogotá quedó al descubierto en las últimas horas. El hacinamiento en algunos hospitales públicos supera el 300%. Los pacientes deben esperar durante horas la atención médica en los pasillos de los centros asistenciales. La situación más crítica e indignante se vive en los hospitales del Tunal y Meisen. Así permanecen las salas de urgencia de algunos hospitales públicos de Bogotá. En el Tunal, donde el hacinamiento supera el 400%, no hay por dónde caminar. Los pacientes están al lado y lado del corredor a la espera de atención. Por eso es que hay mucho paciente que se muere, mucho paciente que no lo atienden a uno como es. No debería ser así, porque ver la gente arrumada tanto en los pasillos, no hay ni por dónde pasar. Algunos aguardan en sillas, los que corren con mejor suerte en camillas. Ahí mismo reciben visitas. En hora pico es intransitable y el ruido insoportable. Acá hay personas que están esperando operaciones, adultos de tercera edad, bebés, que no puede atender tanta gente, entonces remítalos para otro hospital. En el de Meisen, el panorama no es más alentador. La sobreocupación es del 328%. Hay quienes tienen que esperar hasta 72 horas para ser atendidos por urgencias. Según la personera, hubo modificaciones administrativas desde la Secretaría de Salud para flexibilizar los estándares de atención. Esta modificación entonces lo que hizo fue agregar sillas reclinables, sillas plásticas y en el peor de los casos, como lo pudimos constatar, sillas metálicas, pacientes que llevan 1 y 2 días atendidos en estas sillas. El distrito reconoció la crisis, pero advirtió que pese al déficit de infraestructura, debe garantizar la atención. Somos conscientes, hemos reducido muchísimo el hacinamiento en urgencias, tanto con los CAPS como con otra serie de medidas, pero tenemos claro que todavía falta capacidad en Bogotá. Hay un déficit fácilmente de unas 2.000 camas en los hospitales públicos. El secretario de Salud, por su parte, advirtió un incremento desbordado de pacientes de la EPS Medimás. La experiencia lo que nos enseña es que cuando esto sucede y se anuncia el cierre de una EPS, desafortunadamente es la red pública la que termina recibiendo la mayor parte de esa demanda. La alcaldía de Bogotá aseguró que con la construcción del hospital de Usme y la puesta en funcionamiento de la Torre 2 del hospital de Meisen se aliviará la congestión.
El abogado Aníbal Rodríguez, quien demandó ante el Tribunal de Cundinamarca a la EPS Medimás, denunció que él y su familia han sido amenazados de muerte luego que se conociera el histórico fallo que ordena revocar el permiso de funcionamiento de la compañía. Aníbal Rodríguez fue la persona que radicó la acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que llevó a la orden para revocar el funcionamiento de Medimás. Rodríguez denuncia que fue amenazado de muerte tras la decisión que tiene la cuerda floja a la EPS. Se me dijo que si seguía trabajando en los temas de Medimás, denunciando los atropellos y solicitando protección para los ciudadanos que son afiliados a esa EPS, pues mi familia y yo íbamos a sufrir consecuencias. El demandante puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que se inicie una investigación para establecer quién está tras las amenazas. Yo creo que eso es una retaliación por la decisión tomada por el tribunal en mi contra por haber sido la persona que inició la acción y que ha trabajado en que las protecciones de los ciudadanos que decidió el tribunal se llevaran a cabo. El tribunal también pedirá protección a la UNP para Rodríguez. Y representantes de los empleados de Medimás lanzaron una alerta ante una posible masacre laboral. Los representantes de los trabajadores de Medimás acudieron hoy al Ministerio de Trabajo a pedirle que intervenga y se les garanticen sus derechos ante el temor de que ocurra una masacre laboral tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la revocatoria de la habilitación de la EPS y la redistribución de los afiliados en un plazo de 6 meses. El fallo dice, no, vamos a solicitar que los tengan en cuenta para otros trabajos. Es imposible porque cada EPS ya tiene su organización lista. No pueden ampliar más la planta de personal, no pueden contratar más gente. El vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud advirtió que los afectados no son solo los empleados directos de Medimás, sino también aquellos que conforman la red de clínicas que prestan su servicio a la EPS. Hemos sido víctimas durante 7 años, 8 años, la semana entrante cumplimos durante la intervención de todo lo que ha pasado y hoy en día sí, por el fallo dicen que cierren Medimás y así acaba con la salud, vida y demás de 40.000 empleados que tenemos directamente. Ruiz dijo que los empleados de Medimás consideran que la solución es la venta de la EPS de tal forma que ingresen recursos nuevos que claramente necesita. Por primera vez, 50 medicamentos no incluidos en el plan de beneficios de salud, el antiguo POS, tendrán un valor máximo para el pago que hace el Estado a través de los denominados recobros. La resolución 1019 del Ministerio de Salud fija por primera vez valores máximos de cobro-recobro sobre 50 medicamentos, servicios o tecnologías no incluidos en el plan de beneficios de salud PBS, el antiguo POS, ni financiados por la unidad de pago por capitación. Iniciamos con un grupo de medicamentos de principios relevantes que son 50. A julio tendremos la totalidad de los listados y busca reducir la dispersión de los valores que nos cobran al sistema por estos principios activos que son prescritos para los colombianos. En el listado de los grupos relevantes figuran desde productos de última generación hasta algunos básicos para acidez, EPOC, antigripales, analgésicos, hipoglicemiantes, diabetes y colesterol. ¿Cuántos fármacos serían en total más o menos? 1.600. La resolución cobija a EPS, IPS y a las demás entidades recobrantes que suministren a sus afiliados servicios y tecnologías en salud no incluidos en el PBS y que deben ser cobrados finalmente a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. La líder social Francia Márquez, quien sufrió un atentado contra su vida, denunció una campaña de exterminio contra los defensores de derechos humanos. Francia Márquez, una de las líderes sociales que sufrió un atentado el sábado en zona rural de Santander de Quilichao, donde resultaron heridos los escoltas Luis Alexander Becerra y Gildardo Ramírez, encargados de la seguridad de algunos líderes de la comunidad, denunció que en las últimas horas llegaron nuevas amenazas contra quienes sobrevivieron al ataque. Manifiesta que nuevamente están amenazándonos a gran parte de los que estamos en la reunión, diciéndonos que no nos vamos a librar de ahí. Ella, una afrocolombiana defensora de derechos humanos y ganadora del premio medioambiental Goldman en abril de 2018, conocido universalmente como el Premio Nobel Ambiental, sostiene que hay un genocidio en curso. Hay una política de exterminio contra los líderes sociales, esto no es aislado. Esta mujer manifiesta que en los pueblos donde se ha vivido con rigor el conflicto armado, hace falta más que un esquema de seguridad de la UNP.
Implica diálogos con las comunidades, implica fortalecer mecanismos de protección comunitaria que la gente ha establecido, como el fortalecimiento de las guardias cimarronas, de establecer alertas tempranas. Francia Márquez es reconocida activista. Hizo parte de la mesa de negociación del gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, en el punto sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres y comunidades afro, indígenas y campesinas. Y es que los líderes sociales denunciaron falta de protección. Aseguran que las amenazas de grupos al margen de la ley son constantes. Líderes de restitución de tierras, defensores del medio ambiente y quienes luchan contra la minería ilegal, entre otros, han recibido amenazas como estas de uno de los grupos paramilitares conocido como las Águilas Negras. Ya tenemos más de 11 panfletos amenazantes en cabeza de las Águilas Negras y otros grupos organizados, las disidencias de las FARC también. Hemos sido amenazadas, nosotros hemos sufrido quemas de vivienda, ataques dentro de las casas, hemos sufrido atentados contra la vida. La propia embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard, aseguró que no hay la suficiente protección a los líderes en el país. Lo que sí que estamos claramente observando es que el número de asesinatos y de amenazas contra los líderes es muy importante, ha venido creciendo en los últimos años y realmente es necesario actuar rápidamente para que puedan disfrutar de las plenas garantías para el ejercicio de los derechos. Los líderes también denunciaron que se han incrementado en los últimos días los falsos positivos judiciales en su contra. Y la Fiscalía reportó que tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, 274 líderes sociales han sido asesinados. Según cifras de la Fiscalía, desde la firma del acuerdo de paz se han presentado 274 homicidios de líderes sociales. De esos casos, la Fiscalía reporta que se han resuelto el 57% de los procesos, es decir, 157 de los asesinatos. Asimismo, 244 personas han sido detenidas por su vinculación con los crímenes. Por ser responsables de esos 157 homicidios que estamos esclareciendo. 68 siguen con orden de captura, que quisiéramos que a través de estos carteles que estamos sacando de los más buscados, que atentan contra los líderes defensores de derechos humanos, nos ayudara a la ciudadanía a capturarlos. La Fiscalía también reveló los primeros detalles sobre la investigación por el atentado contra la líder social Francia Márquez. Se dispuso un equipo con investigadores de la SIJIN, CTI y fiscales y están en la escena de los hechos, están analizando la escena de los hechos, la estaban procesando desde todo el día de ayer. Los investigadores buscan esclarecer quiénes están implicados en el ataque contra la líder ambientalista. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, condenó el atentado contra líderes sociales del departamento del Cauca ocurrido el fin de semana y ordenó reforzar los esquemas de seguridad y protección de Francia Márquez y sus compañeros defensores de derechos humanos. Preocupación expresó el Gobierno Nacional por la suerte que están corriendo los líderes sociales en todo el país. Expresó su solidaridad con Francia Márquez y los demás compañeros que fueron víctimas de un atentado el fin de semana. El Gobierno Nacional expresar solidaridad a las víctimas del atentado que hubo en el Cauca, un rechazo total a esta situación. La dificultad que tiene el Estado colombiano para proteger a los líderes sociales se da por la cantidad de grupos armados organizados que hay detrás de las amenazas, dijo la ministra del Interior. Hay 16 homicidios de líderes sociales en lo que va corrido del año 2019. Indiscutiblemente es una cifra muy alta. Lamentamos profundamente esa situación. El gobierno trabaja para proteger a los líderes, pero esto se debe a la acción de las bandas ilegales armadas que están en la disputa territorial por las actividades de narcotráfico y de minería ilegal. El Gobierno Nacional y los líderes sociales que sufrieron un ataque en Santander de Quilichao tendrán una reunión para hablar sobre el tema esta semana. El presidente de la Corte Suprema, Álvaro García, condenó los asesinatos y amenazas a líderes sociales en todo el país. Según el presidente del Alto Tribunal, el Estado debe velar por la protección de sus líderes sociales. Uno de los mayores valores del hombre es su propia vida, al lado de la libertad, la igualdad, la dignidad humana, y entonces todos esos se ven atacados en esas afrentas a los líderes sociales. Agregó que es necesario respetar la labor que estos líderes realizan. Creemos que ningún ciudadano de ninguna clase, y mucho menos los que están luchando por los otros conciudadanos, los líderes sociales, pueden ver amenazada su vida.
La Corte Suprema aseguró que desde la justicia se trabajará para que esos crímenes y amenazas no queden impunes. Naciones Unidas exhortó al Estado colombiano a que investigue, juzgue y sancione a los autores de crímenes contra los líderes sociales. Los comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Protección de la Mujer condenaron los últimos ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia y manifestaron su profunda preocupación por el atentado en el norte del Cauca, donde estaban reunidas 20 personas. Es de preocupación porque las amenazas terminan paralizando y asustando no solo a los líderes que la reciben, sino que a comunidades enteras. Entonces de ahí se saca la autocensura y los líderes, la lideresa o los de acción comunal, por ejemplo, están impedidos de realizar su trabajo importante que es fundamental para la democracia. La ONU pidió a los organismos del Estado colombiano investigar con la debida diligencia los hechos y sancionar a los responsables. Corte Constitucional y Fiscalía definieron las acciones que adelantarán para determinar si los magistrados son objeto de interceptaciones ilegales. La reunión tuvo lugar en la sala plena y asistieron los 9 magistrados, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el fiscal delegado para que investigue el tema, Fabio Espitia. Es una reunión de carácter informativo, recibiendo las inquietudes legítimas que tienen y comentando los que podrían ser algunas de las actuaciones que a partir de esas inquietudes puede desarrollar la Fiscalía General de la Nación. El fiscal del caso aseguró que todavía no tienen identificados los responsables de las supuestas chuzadas. Se inicia una indagación y con fundamento en eso se establecerá la eventual existencia de irregularidades y el alcance de las irregularidades. Agregó que los magistrados expresaron su preocupación ante la posibilidad de ser víctimas de interceptaciones ilegales. Es la preocupación legítima de un ciudadano que tiene la responsabilidad tan grande desde ese alto cuerpo de control constitucional. Si es necesario, la Fiscalía pedirá colaboración a otros organismos de policía judicial para adelantar estas investigaciones. Medicina Legal reveló que la ciudadana chilena Ilse Amori Ojeda falleció por un golpe certero en la cabeza y calificó el hecho como un homicidio. Medicina Legal confirmó que la chilena Amori Ojeda González falleció a causa de un golpe certero en la cabeza, así lo demostraron varios análisis especializados realizados en los últimos días. Con el dictamen de Medicina Legal se corrobora científicamente que su muerte fue a causa de un homicidio y así se lo comunicó a la Fiscalía. La ciudadana de origen chileno fue reportada como desaparecida el pasado 30 de marzo y tras varios días de total incertidumbre, su cuerpo fue encontrado por el CTI con quemaduras que dificultaron su identificación y los análisis forenses. En cuanto al tema penal, su excompañero sentimental Juan Guillermo Valderrama fue responsabilizado de ser el principal sospechoso del homicidio y fue enviado a la cárcel. La Fiscalía investiga si además de Valderrama alguien más participó en el asesinato y en el ocultamiento de pruebas. La Procuraduría sancionó con el pago de una multa al exsecretario de la Justicia Especial de Paz, Néstor Raúl Correa. Néstor Raúl Correa, exsecretario de la JEP, tendrá que pagar una multa de 165 millones de pesos por extralimitarse al otorgar 4 permisos para que exguerrilleros salieran del país. No podía otorgar las autorizaciones para salir del país a 4 excombatientes de las FARC. La Procuraduría calificó la falta como grave y Correa fue suspendido por 5 meses. Sin embargo, como salió de la JEP, la sanción será ejecutada con el pago de la multa. El investigado, al extralimitarse en sus funciones, vulneró sustancialmente al principio de moralidad de la función pública. En un comunicado, Correa aseguró que él fue quien denunció la salida de los exguerrilleros del país. Un juez condenó a 53 años de cárcel al hombre que abusó e incineró a una menor de edad en Fundación Magdalena. A 53 años de prisión fue condenado Adolfo Enrique Arrieta García, conocido como el monstruo de Fundación, por haber asesinado a la niña Génesis Rúa el 28 de septiembre del año pasado. El juez penal del circuito de Fundación Magdalena, Alfonso Sade Marcos, le imputó los delitos de homicidio agravado y concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado. Por las conductas de feminicidio agravado y acceso carnal igualmente agravado de una persona víctima menor de edad. Adolfo Enrique Arrieta García, quien no asistió a la audiencia en el Palacio de Justicia en Fundación Magdalena, terminará de pagar la condena de 53 años en la cárcel de máxima seguridad situada en la ciudad de Valledupar.
En la Comisión Primera del Senado, congresistas de izquierda y del Centro Democrático chocan por cuenta del proyecto de acto legislativo que busca que delitos sexuales de excombatientes sean conocidos por la justicia ordinaria. Es perversa esa utilización que quieren hacer de los menores y de la sensibilidad del pueblo colombiano frente a este tipo de delitos, para manipularlos y ganar opinión para respaldar esos objetivos, que es lo mismo que hicieron cuando de manera manipuladora, según lo dicho por el propio gerente de la campaña del no, sacaron la gente a votar emberracada. Yo supongo que la paranoia de la guerra se traslada después cuando salen de la guerra. Y senador, yo lo veo paranoico, se lo digo con todo respeto. No sé si sea, digamos, el pecado que carga a sus espaldas lo que lo hace actuar de esa manera. El presidente Iván Duque reveló la captura de alias Olindillo, un narcotraficante que pretendía colarse en la Justicia Especial de Paz. En un operativo policial realizado entre Cali y Jamundí fue capturado el sujeto Orlando Perlaza Caicedo, conocido con los alias de Olindillo o Gafas, que se había constituido en uno de los más importantes capos del narcotráfico colombiano, aliado con los carteles del Golfo y de Sinaloa de México. Esperamos que este peligroso narcotraficante tenga una condena ejemplarizante y esperamos también que se pueda proceder con velocidad a su extradición. Alias Olindillo intentó colarse en el listado de las FARC para pasar como guerrillero, pero por aviso previo de los Estados Unidos fracasó en su intento. Una orden judicial paralizó el proyecto de construcción de un ecoparque en el embalse de San Rafael, en el municipio de La Calera. El juez sexto administrativo de Bogotá decretó una medida cautelar que le ordena a la empresa de acueducto suspender la licitación para la construcción del ecoparque en el embalse San Rafael. El proceso para contratar la obra, que incluía un cable aéreo que conectaría La Calera con Bogotá, senderos peatonales y para bicicletas, se abrió el pasado mes de enero. El juez frenó el proyecto acogiendo una medida cautelar solicitada por el sindicato del acueducto. El distrito estudia el camino jurídico. Este martes a primera hora se conocerá su decisión. Se agudiza la guerra comercial entre Estados Unidos y China tras la amenaza del presidente Trump de aumentar los aranceles a los productos chinos. Las principales bolsas asiáticas cerraron con fuertes pérdidas en una jornada marcada por el inesperado anuncio de Estados Unidos que elevará al 25% los aranceles sobre productos importados de China, al considerar que las negociaciones entre ambas potencias son lentas. Las reacciones no se hicieron esperar. Shanghái cerró con pérdidas de 5,58%, mientras que Shenzhen registró un 7,56%. Hong Kong cerró la jornada perdiendo 2,9%. En Europa las bolsas también cayeron durante la sesión, pero menos que Asia. Frankfurt y París reportaban pérdidas entre 1,01% y 1,18%, mientras que la bolsa de Milán reportó 1,63%. El efecto también se sintió en Wall Street, que cerró su jornada con pérdidas, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,25%. Por su parte, la administración china no cerró la puerta para continuar con las negociaciones e indicó que la cooperación es la única opción correcta para ambos países. Una peligrosa maniobra del piloto y las acciones irresponsables de un pasajero que no quiso abandonar su equipaje habrían sido las principales causas de una tragedia aérea en Moscú, que deja 41 muertos. Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas que provocaron el incendio de un avión comercial durante un aterrizaje de emergencia en Moscú, el piloto de la aeronave aseguró que habría sido el impacto de un rayo el causante de la pérdida de las comunicaciones que lo obligó a solicitar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, un descenso con los tanques de combustible llenos y un brusco impacto con el suelo habrían sido los causantes del mortífero incendio. Пожар после посадки, я так понимаю, вот из-за приземления. Причина, наверное, в этом. Entre tanto, este sería uno de los sobrevivientes que bloqueó la salida de la aeronave por salvar su equipaje. El hombre, tras la emergencia, se quejó de los malos tratos recibidos por la aerolínea, mientras los familiares de las víctimas no salían de su conmoción. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reveló que la compañía alcanzó utilidades por 2,7 billones de pesos al cierre del primer trimestre del año. Las ganancias de la petrolera en el primer trimestre del año registraron 2,74 billones de pesos frente a los 2,6 billones de pesos del año anterior, lo que significó un alza del 5%.
Terminamos 158 pozos en el primer trimestre, que denota incremento de actividad. Se sumó el aumento de las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos por cuenta de la crisis en Venezuela, que ha significado menor producción en el vecino país. Un poco más de 400.000 barriles de crudo todos los días. La mitad se fue a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, pues sí nos hemos beneficiado. La producción llegó a los 728.000 barriles por día, pese a los 20 atentados registrados a marzo y un menor precio en el comparativo trimestral de $60. La producción la sacamos por unas rutas distintas en otros oleoductos, entonces yo creo que eso nos ha ayudado. Ecopetrol recibió 1.8 billones de pesos del gobierno por concepto del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, de un saldo de 4 billones anuales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,40% a 1.549 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 2,04% a 10.000 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó, con una pérdida de 7,74% a 6 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 33.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.254 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.940 pesos y la venden en 2.970 pesos. Un euro cuesta 3.646 pesos. El café en la bolsa de Nueva York se cotizó a 90,15 centavos de dólar la libra. El azúcar se transó en 11,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62,27 centavos. La referencia Brent se cotizó a $70,93. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.915 pesos. Londres está de fiesta con el nacimiento del primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle. En minutos les tengo detalles de este bebé real, así que no me fallen. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde Fontana Flores en Bogotá, un lugar bellísimo, para iniciar hablando sobre el tapete rojo más importante en la industria de la moda. Se trata del Met Gala en New York. Ahí se dan cita los personajes más destacados de la moda, el deporte, la actuación, la música y mucho más. La superestrella Lady Gaga fue noticia al cambiarse 4 veces. Lady Gaga revivió los inicios de su carrera en la alfombra rosada de la Met Gala. La superestrella fue la anfitriona de los Óscares de la moda, que como cada año se toma el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La extravagante artista encajó perfectamente con la temática, que lleva como nombre Camp, que hace alusión a la exuberancia y el derroche. Lady Gaga llegó con este largo vestido fucsia, quitándoselo para quedar en un traje de color negro. Luego, en una elegante y estilizada pieza fucsia, para terminar en ropa interior, causando revuelo y sensación. La encargada de la Met Gala, Anna Wintour, llegó con un vestido en piedras y un abrigo en plumas. El color rosa fue el eje del concepto, una cita que reúne a las celebridades más distinguidas del showbiz internacional, que hacen lo que sea para participar de esta pasarela. El árbol genealógico de la Casa Real Británica se está expandiendo. El príncipe Harry confirmó hoy el nacimiento de su primer hijo hombre con Meghan Markle. El ambiente festivo que se vive hoy en Inglaterra ha contagiado a más de uno por cuenta del nacimiento del primogénito del príncipe Harry y la estadounidense Meghan Markle. Y fue el propio duque de Sussex quien confirmó la buena nueva en una pequeña rueda de prensa en donde expresó la felicidad de su esposa y de su familia con la llegada de este nuevo integrante. El primer hijo de los duques ha pesado 7 libras y 3 onzas, lo que equivaldría a 3 kilos y 260 gramos. Es varón y, según el príncipe Harry, aún no ha pensado en el nombre que llevará. El bebé ocupa el 7º puesto en el orden de sucesión al trono británico, por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, su tío, el príncipe William, y los 3 hijos de este, Jorge, Carlota y Luis, y por supuesto de su padre. Es el 8º bisnieto de la reina Isabel II de 93 años y el príncipe Felipe de 97. La noticia del nacimiento llegó hasta el London Eye, la Beatty Tower y a las calles en donde los británicos festejaron disfrazados. El Palacio de Buckingham también oficializó el nacimiento como es tradición y la cuenta de Instagram de los duques también se unió al festejo. Hasta el momento, el bebé no ostentará el título de príncipe o de su Alteza Real. Su título será Conde de Dumbarton y se le tratará como Lord, porque está permitido que el primer hijo de un duque, en este caso el de Sussex, utilice algún otro de los títulos nobiliarios de su padre.
Bogotá y muchas otras ciudades alrededor del mundo son el escenario ideal para lucir los abrigos y las túnicas. Acá les cuento que está de moda. Una vez pisamos la primavera, la mente en la moda está en el otoño, donde se vienen los abrigos y túnicas. Bogotá nos permite todo el año lucir esta pieza llena de elegancia. Los diseñadores se preparan con las nuevas tendencias. Lo más fuerte del momento es el color, tan imponente y brillante como les gusta. Podemos ir con los mismos tonos de verdes, neón, hacer una gama de tonos y quedamos muy bien vestidas. Con el coral podemos manejar contrastes de negro, podemos tener blanco, podemos jugar y divertirnos. Diseñadores nacionales tienen su propia mirada a estas prendas, como es el caso de Sandra Cabrales y sus piezas atemporales. Nosotros somos simples y sencillos, entonces el básico es un negro, el índigo con mucha fortaleza y los blancos. Ahora, soy amiga del nude en esta temporada porque también es limpio, pero básicamente colores que tú te vistes y eres un lienzo. Los abrigos son un complemento ideal para cada ocasión que, además de protegernos del frío, debe mostrar nuestro estilo y personalidad. El próximo 10 de mayo inicia en Medellín una versión más de Expo Artesanos. El diseñador de joyas, Andrés Rodríguez, estará con una colección dedicada a la mujer. Él es Andrés Rodríguez, artista plástico y filósofo que gracias a sus creaciones ha viajado por el mundo entero representando a Colombia. Su última exposición estuvo en el Consulado Colombiano en Nueva York y ahora llega a Expo Artesanos en Medellín con su nueva colección. Vengo trabajando el tema de geometría, pues como la geometría simétrica, muy bien como este collar lo comunica. Es un poco como la investigación de la línea que puedo hacer con el volumen, las formas, el color también, algo de color, y vengo trabajando en 3 materiales, que es plata, bronce con baño en oro y cobre. Una manera creativa de expresar a través de estas piezas de arte su filosofía de vida. La cultura siempre será un vehículo extraordinario para ayudar, por eso este miércoles en Bogotá se realizará una gala musical para ayudar a la Fundación del Quemado. Con el propósito de ayudar a los más necesitados, Piel para Renacer, Fundación del Quemado, asiste a la población colombiana con discapacidad ocasionada por quemaduras desde la parte física, emocional y social. Todos los años, la Junta Directiva organiza un evento con el fin de reunir fondos para salvaguardar la vida de estas personas en estado de vulnerabilidad. Y precisamente su gerente Mario Bustillo hará parte de los artistas que este miércoles 8 de mayo en el Teatro Cafam de Bellas Artes, aquí en Bogotá, ofrecerán esta gala musical que este año lleva como nombre Brasileando. Tenemos a Jenner Bedoya, un gran bolerista, conocido también en el ámbito de las noticias. Viene también Lina Bustillo, otra cantante de jazz y de música brasilera. Un homenaje a la bossa nova, al bolero y la samba carioca, da para disfrutar del talento y de paso contribuir a esta linda causa. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento. Tenemos una cita, no me fallen. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el senador del partido de la U, Roy Barreras, ¿usted está de acuerdo con que la Corte Constitucional debe reformar la JEP? No, 77,07%. Sí, 22,93%. Muy buenas noches. Como ustedes saben, el gobierno presentó 6 objeciones por inconveniencia contra la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La Cámara rechazó las objeciones y en el Senado hubo un debate que concluyó con la decisión de enviar el tema a la Corte Constitucional. ¿Qué va a pasar? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jaime Bernal Cuellar, experto en el tema, tratadista, director del Departamento de Derecho de la Universidad de Externado, ex procurador general. ¿Cuál es su opinión sobre qué va a pasar? Mi opinión... No, dicho, la primera, perdón. ¿Cuál fue la votación? En mi entender, la votación, y aplicando estrictamente los parámetros del artículo 134 de la Constitución, la votación fue suficiente para rechazar
las objeciones propuestas por el señor presidente, para lo cual requería 47 votos y aún más. Depende cómo se analice una de las curules de Iván Márquez, porque es que el artículo 134 define qué curules se pueden reemplazar y cuáles son irreemplazables. En el caso de la señora Merlano no hay discusión. En el caso del señor Iván Márquez puede haber discusión, pero con esa curul o sin esa curul se obtuvo la mayoría por parte de los que rechazaron las objeciones. Es decir, indebidamente no se ha debido contar ni a Iván Márquez como miembro. Si se cuenta Iván Márquez, significa que no es necesario porque de todas maneras fueron rechazados. Ni tampoco a Aida Merlano. Correcto. Ni tampoco ha debido excluirse a Antonio Nojos. Tampoco. Es decir, tal como se hizo, se contabilizó, las objeciones fueron rechazadas, no me queda ninguna duda. En el Senado. Eso. En consecuencia. En consecuencia, si fueron rechazadas, la ley estatutaria que revisó la Corte Constitucional debe sancionarse de manera integral como salió de la Corte Constitucional, incluyendo las 6 normas sobre las cuales recayó la objeción. No, pero un momentito. La ley la debe enviar el presidente del Congreso al presidente de la República para su sanción, o... En este momento tiene que definir, porque el Congreso desafortunadamente por enfrentamientos políticos no ha dicho claramente si fueron suficientes los votos o no. El presidente del Senado y su secretario del Senado dijeron que no eran suficientes los votos y están también tomando esa constancia como si la votación hubiese sido insuficiente. En consecuencia optaron, que me pareció un camino viable, que se enviara a la Corte Constitucional. Antes de enviarla al presidente de la Corte. Antes de enviarla. Tiene que ir ahora a la Corte. Sí, porque el presidente no puede sancionar una ley donde un grupo dice que no se obtuvo la mayoría, el presidente dice lo mismo, el presidente del Senado, el secretario dice lo mismo. En consecuencia aquí, quien debe definir, a pesar de que hay personas que sostienen que no es competencia de la Corte Constitucional, es la única que puede definir si la votación fue suficiente para rechazar o no la Es decir, sí es competente la Corte. Mire, para decir la votación. No me queda duda. Ha habido unos interrogantes que algunos manifiestan que no hay una norma especial que determine que sí es competente. Otros han asegurado que puede ser el Consejo de Estado porque el acta de cierre de votación y las constancias del presidente del Senado y el secretario constituyen un acto administrativo. Mi posición es de que es totalmente competente porque el control no se reduce simplemente al estudio integral que hizo la Corte, que ya lo hizo, sino a todo aquello que surja en el trámite de las objeciones, en el trámite positivo o negativo de las objeciones. En consecuencia, se activó la competencia de la Corte Constitucional y es la única autoridad que puede decir cuál fue el resultado y si ese resultado significa rechazo o no a las objeciones. Entonces, mira, doctor Jaime, inmediatamente después de comerciales. Primero, la Corte podría decir que eso ya es cosa juzgada, que ya falló, en el sentido de que sí es constitucional el proyecto de estatuto de... La Corte puede... Un minutito. Bueno, señor. La Corte necesariamente tiene el control. En consecuencia puede decir perfectamente que ya es cosa juzgada desde el punto de vista constitucional, pero a la Corte se amplía la posibilidad de un control más. ¿Cuál control? El control del trámite de votación, constancias que se dejaron sobre las objeciones, porque no puede quedar sin control que se diga son 47 votos
la mayoría, sino que debe determinarse si su trámite fue correcto. Eso es competencia de la Honorable Corte Constitucional. Y además debe ejercer un control sobre la votación en sí y además sobre y además sobre el proyecto. Sí, es que mire, aquí es un control muy amplio y es también unos limitantes para el Congreso y el presidente de la República. Es que aquí estamos frente a una justicia nueva con contenido penal, que es totalmente diferente a la ordinaria. En consecuencia, el control constitucional tiene que fundamentarse en varias fuentes. Una, el Acuerdo de La Habana. 2, los convenios internacionales. 3, que el derecho tiene una finalidad funcional. 4, que aquí están en juego las víctimas y demás. No es un control cualquiera. Por eso a mí me parece que para entender este control tiene que partirse de algo elemental. Esta justicia es necesaria. No significa que sea indispensable, fundamental y que no pueda funcionar si desaparecen 6 artículos. Sigue funcionando, pero es una justicia que tiene fuentes diferentes porque la referencia es el conflicto armado, interpretaciones totalmente diferentes. El gran problema que ha tenido Colombia, me parece a mí, es tratar de aplicar los criterios de interpretación de la justicia ordinaria con esa rigidez que consideran que la autodetención es hacer justicia. Aquí tienen que los señores magistrados, jueces y fiscales de la JEP tener una dimensión muy superior porque es una justicia que tiene finalidades diferentes y es una justicia condicionada. Pero mientras que no se diferencie la justicia ordinaria de la justicia de la JEP, me parece que vamos a seguir haciendo una discusión totalmente innecesaria y una discusión estrictamente política y no jurídica. En resumen, doctor Bernal, ¿no está usted de acuerdo en que las objeciones hechas por el gobierno deben ser rechazadas por la misma Corte? Yo estoy de acuerdo que deben ser rechazadas. Es que si se mira el contenido, especialmente de las 2 que en últimas uno de los partidos políticos se transó que esas 2 desaparecieran, esas 2 normas, un problema de extradición y un problema de competencia en el señor comisionado de paz para proponer las listas, revisemos bien los artículos. Los artículos no dicen que se prohíba la extradición. Los artículos mencionan para cumplir el acuerdo una etapa en que no se puede extraditar, pero si se cumplen otros requisitos, de que se demuestre que la persona tiene vinculación con el conflicto armado. Es que aquí el marco de referencia para interpretar la ley estatutaria es el conflicto armado, que no aparece en la justicia ordinaria. En consecuencia tiene unos alcances supremamente diferentes. Que se pueda colar una persona, eso es factible en todos los procesos de paz. Pero aquí yo invito simplemente a los distinguidos políticos, al gobierno, a todo el mundo, que miren un poco la finalidad de la justicia de la JEP. Es una necesidad para Colombia porque tiene diferencias en la metodología de investigación, tiene diferencias en las fuentes para tomar las soluciones, tiene diferencia en los métodos de interpretación, tiene diferencia en las condiciones para entrar a la JEP, tiene diferencia en las finalidades como derecho penal simbólico. No es un derecho penal simplemente represivo, es un derecho penal que busca la reinserción de los ciudadanos. Doctor Bernal, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y la pregunta para ustedes, ¿están de acuerdo con la posición del doctor Bernal Cuéllar en el sentido de que las objeciones que el presidente de la República hizo a la JEP fueron rechazadas por el Congreso? E igualmente lo que tiene que hacer la Corte es reconocer ese hecho. Y tiene la competencia plena de la Corte. Para hacerlo. El resultado de esos sondeos saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora al tradicional 1, 2, 3.
Nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Iván Duque va mañana al Centro Mundial de la Creatividad y la Innovación de Silicon Valley, el lugar desde donde operan los gigantes informáticos Apple, Cisco, 500 Startups, Microsoft, Google y Amazon. El lugar principal de la visita es Cupertino, California, pero también tiene previsto estar en Seattle, estado de Washington, otro epicentro digital de la costa oeste de los Estados Unidos. Duque será el primer mandatario colombiano que visitará los cuarteles de estas empresas multinacionales, a las que espera vincular en unos trascendentales acuerdos con entidades colombianas como el SENA, el Ministerio de Comercio, el MINTIC y ProColombia, entre otras. El presidente no abandona su propósito de la campaña: insertar a Colombia en la era digital. 2. El presidente Iván Duque hizo hoy una gran apología de lo que significa el fútbol en la vida. Dijo el mandatario que si no fuera por el fútbol, él no tendría la visión que actualmente tiene de la vida. Al declararse un amante empedernido del fútbol, citó al célebre periodista y escritor argelino-francés Albert Camus, quien dijo que el fútbol le había cambiado la forma de ver la vida. Lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol, decía Camus. El presidente Duque destacó su pasión por el fútbol con estas palabras. Yo no puedo negar que soy un amante empedernido del fútbol y que mi vida sin el fútbol no sería lo que es. Por lo que me ha enseñado, por lo que sigo aprendiendo y porque creo que el deporte es un vehículo para la transformación social de nuestro país. El presidente Duque recordó también a Julio Tucker, el filósofo del fútbol, que decía que formar buenos futbolistas es formar buenas personas. A propósito, Tucker dirigió Santa Fe en 1960, equipo del que llegó a decir que era la 8ª maravilla del mundo. Tucker también fue técnico del América de Cali, el equipo del corazón del presidente Duque. El jefe de Estado habló en la Casa de Nariño con motivo de la firma del acuerdo entre la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Fundación Barcelona Fútbol Club y Gran Tierra Energy para la protección de los niños en Putumayo. Este es un hermoso proyecto que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los entornos protectores de niños y jóvenes por medio del deporte como herramienta para la resolución de conflictos y la transformación de imaginarios asociados a la violencia. 3. Santa Fe es hoy el resumen de cómo no se deben hacer las cosas en el fútbol. No ganó un solo partido como local, ni uno. De los 20 juegos del torneo, solo ganó un encuentro y fue como visitante. Semejante negación de resultados tiene explicaciones. Santa Fe vendió o cedió a Morelo, a Gordillo, a Orrego, a Tecillo, a Borja, a Balanta, a Kevin Salazar. 7 jugadores, 7. Y contrató pseudo jugadores como Cardona y como Ramírez, que nunca jugaron, como Gustaviño, que fue una vergüenza, como Torijano, que fue fantasmal, como Arango, de tragos y accidentes, como Seijas, sin fútbol y totalmente descartado por equipos del exterior, como Carmelo Valencia, de 35 años y alejado del gol, como Brian Perea, que llevaba 2 años sin jugar en Italia. Se recontrató como gran salvador a Omar Pérez, cuya gloria fue pasada, y se recogió a Arley Rodríguez, descartado por Nacional por su desastroso desempeño. Se contrató a un volante de marca de 38 años y 1000 faltas, el señor Andrés Pérez, y al correlón Burbano, que no hizo un gol, y vino Betancur, otro uruguayo que fue un fracaso. Y también llegó Facundo Huichón, a quien ni siquiera lo convocan de suplente. Y llegaron 3 arqueros ante el infortunio de Castellanos, de Zapata y de Solís. Duque de Fortaleza, que no jugó.
Martínez de Patriotas, que tampoco, y Manguera del Huila, que fue uno de los culpables de la tragedia. Y para rematar, todos dirigidos por un técnico improvisado que jamás fue técnico y cuya fama era solo de patadura, con récord de expulsiones. Con semejante catástrofe de nómina, ¿cómo se pretendía que este pseudo equipo de retazos pudiera obtener un lugar diferente al último? Es verdad que el fútbol es un juego, pero es el trabajo, es la fuerza, es la unión, es la lucha, es la pasión, es la entrega, es la batalla, es el amor. Ese es el Santa Fe que añoramos y necesitamos para volver a amar. Hasta mañana. Que descansen.